Veronica Hayes era dueña de un imperio valorado en miles de millones. Dominaba las salas de juntas con una sola mirada y vivía en una casa impecable donde todo tenía su lugar y el silencio era la única constante. Pero cada Nochebuena se sentaba sola. La misma mesa de comedor, las mismas copas de cristal, el mismo vacío que el éxito no podía llenar. Había construido muros tan altos que incluso ella había olvidado lo que se sentía al dejar entrar a alguien. Entonces se oyó un golpe en la puerta, vacilante, casi apologético. Un hombre con ojos cansados y manos ásperas por el trabajo estaba en su puerta, con su hija agarrando una caja de madera envuelta en papel de periódico. Vivían al lado, dijo. Solo quería compartir un poco de alegría en Nochebuena. Ella casi cerró la puerta. Pero algo en la sonrisa torcida de la niña, algo en la forma en que este padre luchador miraba a su hija como si fuera todo su mundo, rompió algo dentro de Verónica que ella creía que había muerto hacía años. Lo que no sabía era que abrir la puerta esa noche lo destrozaría todo. Su vida cuidadosamente construida, su reputación intocable y la mentira que se había estado contando a sí misma durante 20 años. El mundo estaba a punto de descubrir que incluso el corazón más frío podía derretirse, y algunas personas harían cualquier cosa para impedirlo. El viento de diciembre sacudía las ventanas de la casa de Veronica Hayes, pero en el interior todo permanecía perfectamente quieto. Estaba sentada a la mesa del comedor, una mesa con capacidad para 12 comensales, pero en la que solo se había sentado ella, con los dedos envueltos alrededor de una copa de cristal llena de vino que apenas saboreaba. A través de los ventanales podía ver cómo se transformaba el barrio. Las casas estaban cubiertas de luces, las familias se reunían en los porches y los niños corrían por los jardines cubiertos de nieve recién caída. Verónica había dejado de decorar hacía años. La casa reflejaba en qué se había convertido. Eficiente, hermosa en su frialdad, completamente vacía. Desde el accidente que se llevó a sus padres cuando tenía 16 años, no se había permitido esperar nada más. Había construido Hayes Industries desde cero, se había convertido en la mujer más joven en dirigir una empresa de la lista Fortune 500 a los 35 años y había triplicado su valor a los 40. Ahora, a los 43, se sentaba sola en Nochebuena, rodeada de todo lo que había conseguido, y sin sentir nada más que el frío. Llamaron a la puerta a las 8:17. Nadie la visitaba sin avisar. Pensó en ignorarlo, pero algo en la suavidad de los golpes la hizo levantarse de la silla. Cuando abrió la puerta, entró una ráfaga de aire frío que traía el aroma de la nieve y la canela. Un hombre estaba de pie en el porche y detrás de él, una niña pequeña se asomaba con los ojos muy abiertos. La chaqueta del hombre estaba gastada en los codos y tenía las manos ásperas y callosas. La niña, de no más de 7 años, llevaba un abrigo demasiado grande para ella y sostenía una pequeña caja de madera envuelta en papel de periódico y atada con una cinta roja que claramente había sido usada antes. «Siento molestarle», dijo el hombre, con un suave acento sureño. «Vivimos en la casa azul de al lado. Mi hija Rosie quería compartir la Navidad con el vecindario». Miró a la niña, cuyo rostro se iluminó con una sonrisa de dientes separados. «Hemos hecho algunas cosas y queríamos que usted tuviera una». El primer instinto de Verónica fue decir que no, pero la niña dio un paso adelante, sosteniendo la caja, y Verónica se encontró mirando unos ojos que no juzgaban, solo tenían el simple deseo de dar. «Papá dice que todo el mundo debería tener algo bonito en Navidad, aunque estén solos», dijo Rosie. Las palabras cayeron como una piedra en agua tranquila. «Incluso si están solos». ¿Era tan obvio? «Es muy amable», se oyó decir a Verónica. Cogió la caja y notó su inesperado peso. «Gracias». «La ha hecho papá», anunció Rosie con orgullo. «Hace muchas cosas», dijo el hombre, sonrojándose ligeramente. «No es nada especial, solo algo que hago en mi tiempo libre». La miró brevemente a los ojos y en esa conexión, Verónica vio que no reconocía su éxito empresarial, sino su soledad. «Feliz Navidad», dijo en voz baja. Debería haber cerrado la puerta, pero en lugar de eso se encontró gritando. «Espere, no he entendido su nombre». «¡Lucas!»,
respondió el hombre. Lucas Bennett. Y esta es Rosie. Veronica Hayes. Dudó. ¿Le gustaría entrar? Hace frío aquí fuera. Lucas miró a su hija, luego volvió a mirar a Verónica, sopesando la invitación. No queremos molestar. No lo están. Y mientras lo decía, Verónica se dio cuenta de que era cierto. Por favor, tengo chocolate caliente. Lucas asintió y Rosie subió corriendo los escalones. Verónica los llevó a su cocina, toda de mármol blanco y acero inoxidable. Calentó leche, encontró cacao en polvo y pronto se sentaron en la isla de la cocina. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo al lado?, preguntó Verónica. Unos 8 meses, respondió Lucas. Nos mudamos aquí desde Georgia. Necesitaba empezar de cero después de que mi esposa falleciera hace 2 años. Había una cuidadosa neutralidad en su voz que sugería un dolor mantenido a distancia. Verónica lo entendía perfectamente. Soy mecánico en el taller de Jensen, continuó. Hago carpintería como trabajo extra, sobre todo muebles. ¿Lo has hecho tú?, preguntó Verónica señalando la caja. Rosie la desenvolvió con cuidado, revelando una caja de madera de cerezo con juntas en cola de Milano y un patrón de hojas y enredaderas talladas en la tapa. El interior estaba forrado de terciopelo azul con pequeños compartimentos de diferentes tamaños. Era preciosa, sin ser llamativa ni cara, pero hecha con cuidado y amor, visibles en cada detalle. Lucas es extraordinaria, dijo Verónica con la garganta apretada. ¿De verdad? La tuya tiene más flores, dijo Rosie. Papá dijo que necesitabas algo bonito. Verónica miró a Lucas a los ojos. Fue un detalle muy considerado. Siempre pareces llevar el peso del mundo sobre tus hombros, dijo Lucas en voz baja. Pensé que quizá te vendría bien algo que fuera simplemente bonito, sin otro propósito que ser bonito. La observación fue tan amable que Verónica sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Este hombre con el que nunca había hablado la había visto de una manera que nadie más se había molestado en hacer. Hablaron durante otra hora. Rosie charló sobre segundo grado y su mejor amiga Hannah, que sabía hacer volteretas. Lucas compartió cómo tenía 3 trabajos para darle a Rosie una infancia que no estuviera marcada por la pérdida. Cómo su difunta esposa Rachel le había hecho prometer que seguiría difundiendo la magia en el mundo. Y Verónica, que no había compartido nada personal en años, se encontró hablando del accidente de sus padres, de cómo había construido su empresa a partir del dolor, de la soledad del éxito. Cuando finalmente se marcharon, Verónica se quedó en la puerta de su casa, viéndolos caminar hacia su humilde casa con sus decoraciones caseras y sus cálidas luces. A través de las ventanas, podía ver un árbol de Navidad con adornos de papel. Había calcetines colgados sobre la chimenea. Era todo lo que se había dicho a sí misma que no necesitaba. Pero al cerrar la puerta, se dio cuenta de que algo había cambiado. El silencio se sentía más pesado. Las superficies inmaculadas se sentían más frías, y el joyero se sentía como una pregunta que no sabía cómo responder. Esa noche, Verónica no se durmió pensando en el trabajo. En cambio, pensó en la sonrisa de una niña pequeña, en las manos que construían en lugar de gestionar, en lo que se sentiría al dejar entrar a alguien. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo inesperado. Verónica se encontraba en casa de Lucas y Rosie más a menudo que en la suya propia. Aprendió los horarios de Lucas, por las mañanas temprano en el taller mecánico, por las tardes haciendo carpintería, por las noches dedicado por completo a Rosie. Empezó a calcular sus llegadas a casa para que coincidieran con las de ellos, saludándoles con la mano, lo que se convirtió en breves conversaciones que se convirtieron en invitaciones a cenar. Lucas era un excelente cocinero, capaz de hacer magia con ingredientes sencillos. Se disculpaba por las humildes comidas, espaguetis con salsa casera, pollo y arroz. Pero Verónica las encontraba más satisfactorias que cualquier restaurante de 5 estrellas. Quizás era la compañía, o quizás era el amor que podía saborear en cada bocado. Empezó a contribuir a la compra que aparecía en la puerta de su casa con notas en las que decía que había comprado demasiado. Tarjetas regalo para librerías para Rosie, nuevas herramientas de carpintería para Lucas que, según ella, estaban sin usar en su garaje.
Rosie había empezado a llamarla señorita Vai, un apodo que le encogía el corazón cada vez que lo oía. La niña corría a saludarla con abrazos espontáneos, la arrastraba para enseñarle nuevos dibujos, para que la ayudara con los deberes, para que juzgara concursos entre peluches que Verónica aprendió a tomarse muy en serio. Y Lucas se estaba convirtiendo en algo que ella no podía definir con claridad, pero que sentía cada día con más intensidad. Sus conversaciones se profundizaron, pasando de las trivialidades superficiales a discusiones reales sobre sueños aplazados, errores cometidos, miedos que les quitaban el sueño. Hablaban hasta mucho después de que Rosie se acostara, sentados en la pequeña mesa de la cocina, con el café enfriándose entre ellos, y Verónica se daba cuenta de cosas que no le incumbían. La forma en que se le arrugaban los ojos cuando sonreía, la fuerza de sus manos cuando gesticulaba mientras hablaba, la tranquila firmeza que emanaba de él como una promesa. Se estaba enamorando de él. Se dio cuenta poco a poco y luego de golpe, en un momento tan cotidiano que no debería haber tenido importancia. Estaban en su garaje, un espacio abarrotado de herramientas y trabajos en curso. Lucas le estaba enseñando una mecedora que estaba construyendo para un vecino anciano. Sus manos se movían sobre la madera con tanta ternura, explicándole las vetas y cómo trabajar con ellas. Así es el amor, pensó Verónica. No son los grandes gestos ni los regalos caros, sino las manos que crean belleza a partir de materias primas y construyen cosas destinadas a durar. Me estás mirando fijamente, dijo Lucas, levantando la vista con una sonrisa divertida. Lo siento, no lo sentía en absoluto. Es que estoy impresionada. Tienes un talento auténtico. Solo es carpintería, pero él parecía complacido. Es más que eso, insistió Verónica. Se acercó más y pasó la mano por el suave brazo de la silla. Pones mucho cuidado en todo lo que haces. Lucas dejó el papel de lija y se volvió hacia ella. Ahora estaban muy cerca, lo suficiente como para que ella pudiera ver los destellos dorados de sus ojos marrones. Hace mucho tiempo aprendí que si vas a hacer algo, hazlo con todo tu corazón. Si no, ¿qué sentido tiene? ¿Así es como vives tu vida?, preguntó Verónica en voz baja. ¿Con todo tu corazón? Es la única forma que conozco. Bajó aún más la voz, incluso cuando da miedo, incluso cuando sabes que puedes volver a perderlo todo. Ahora estaban hablando de algo más que de carpintería, y ambos lo sabían. Lucas levantó lentamente la mano, dándole tiempo para apartarse, y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos se quedaron allí, acariciando suavemente su piel. Verónica, dijo, con su nombre convertido en una pregunta, una esperanza y un temor, todo al mismo tiempo. Tengo miedo, admitió ella en un susurro apenas audible. Yo también, dijo Lucas, acariciándole la mejilla con el pulgar. Pero creo que me daría más miedo no intentarlo, dejar pasar esta oportunidad porque tenemos demasiado miedo de lo que pueda pasar. Ella no sabía quién se movió primero. Quizás lo hicieron los dos. El beso fue suave, vacilante, una pregunta formulada y respondida en el mismo instante. La mano de Lucas le acarició la cara con tal ternura que le hizo doler el pecho. Y cuando los dedos de Verónica se aferraron a su camisa, agarrándose a ella, sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que había estado encerrado durante demasiado tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando de forma irregular, Lucas apoyó la frente contra la de ella. Bueno, dijo, con una sonrisa en la voz, ha pasado. Verónica se rió. El sonido era tembloroso, pero genuino. Sí, ha pasado. Lo siento. ¿Te arrepientes? Ella se apartó lo justo para mirarle a los ojos, ni siquiera un poco. Después de eso se lo tomaron con calma, conscientes de Rosie y de lo delicado que era introducir nuevas dinámicas en la vida de una niña. Lucas habló con su hija con cuidado, asegurándose de que entendiera que sus sentimientos por Verónica no disminuían el amor que sentía por su difunta madre, que era posible honrar el pasado sin dejar de mirar hacia el futuro. Rosie, con la adaptabilidad y la sabiduría que a veces poseen los niños, parecía entenderlo perfectamente. ¿Esto significa que la señorita Bio es tu novia?, preguntó una noche durante la cena,
mirándolos a ambos con ojos brillantes y curiosos. Lucas miró a Verónica, con una pregunta en su expresión. Ella asintió, sintiendo que se le calentaban las mejillas. «Si te parece bien», dijo Lucas a su hija. Rosie lo pensó seriamente y luego esbozó una sonrisa. «¿Puede venir a la obra de teatro de mi colegio la semana que viene? La madre de Hannah va a llevar a toda su familia y yo también quiero tener una gran familia». Verónica sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Una familia? ¿Cuándo había dejado de pensar en sí misma como alguien que podía tener eso? Sería un honor, logró decir, y así comenzaron a entrelazarse sus vidas. Verónica asistió a la obra del colegio, una producción caótica en la que Rosie interpretaba a una pirata entusiasta y aplaudía más fuerte que nadie. Empezó a guardar ropa extra en casa de Lucas para las noches en las que Rosie la rogaba que se quedara a dormir en el sofá. Aprendió a hacer trenzas, a revisar los deberes y a leer cuentos antes de dormir con las voces adecuadas. Lucas, a su vez, se convirtió en su ancla. En los días malos en el trabajo, cuando la presión era abrumadora, ella volvía a casa y lo encontraba esperándola en el porche con comida para llevar y dispuesto a escucharla. Él la abrazaba mientras ella se desahogaba, sin intentar arreglar las cosas, simplemente estando presente. Le recordaba que ella era más que su trabajo, más que su éxito. Durante 3 meses, Verónica se permitió creer que eso podría durar. Creer que por fin había encontrado algo que el universo no le quitaría. Debería haberlo sabido. El fotógrafo los captó en el parque un sábado por la tarde a principios de marzo. Había sido uno de esos días perfectos de primavera. Rosie había suplicado ir al parque, así que prepararon un picnic, sándwiches, fruta y galletas. Verónica por fin había aprendido a hornear sin quemar nada y pasó la tarde viendo a Rosie columpiarse y trepar. Verónica había estado empujando a Rosie en los columpios, riendo mientras la niña gritaba «Hire», cuando sintió la mano de Lucas deslizarse en la suya. Era un gesto tan sencillo, sus dedos entrelazándose con los de ella, pero le hizo dar un vuelco al corazón. Se había vuelto para sonreírle y él se había inclinado para besarle la sien, con ternura y dulzura, y con mucho cariño. No había visto la cámara, no se había fijado en el hombre con el teleobjetivo situado al otro lado del parque. No fue hasta el lunes por la mañana, cuando su asistente llamó a la puerta de su oficina con una expresión de pánico apenas contenido, que Verónica comprendió lo que había sucedido. «Tienes que ver esto», dijo Patricia, dejando su tableta sobre la mesa con cuidado. El titular aparecía en la página de inicio del sitio web de Cotilleos. «La reina de hielo se derrite. La directora general de Hayes Industries vista con su novio obrero y su hija». Debajo, una serie de fotos. Verónica y Lucas cogidos de la mano, Lucas besándole la sien, los tres luciendo como una familia mientras compartían su picnic. El artículo era peor que las fotos, lleno de juicios apenas velados sobre la improbable pareja formada por una directora general multimillonaria y un mecánico en apuros. Especulaciones sobre si Verónica estaba perdiendo el tiempo o si Lucas era un cazafortunas, y comentarios crueles sobre si ella estaba intentando jugar a las casitas porque se había centrado demasiado en su carrera como para formar su propia familia. Verónica sintió cómo el frío se extendía por sus venas. Esto era lo que le había dado miedo, no el juicio en sí, sino lo que le haría a Lucas y a Rosie. «La junta se reunirá en 1 hora», dijo Patricia en voz baja. «Están preocupados por la imagen de la empresa». La reunión fue tan brutal como había previsto. Los miembros de la junta, hombres con trajes caros que nunca habían tenido que elegir entre la felicidad personal y el éxito profesional, le mostraron más artículos que habían aparecido de la noche a la mañana. Las redes sociales se estaban haciendo eco de la noticia. «Esta es una distracción que la empresa no necesita», Harold Winters dijo. Era el miembro más antiguo de la junta. «Dinero antiguo y valores antiguos. Nuestros inversores quieren estabilidad, no sensacionalismo. Mi vida personal no tiene nada que ver con mi capacidad para dirigir esta empresa», dijo Verónica, manteniendo la voz firme. «Excepto cuando se hace pública.
Margaret Chen, la directora financiera, al menos tuvo la decencia de parecer arrepentida. El precio de las acciones ha bajado 2 puntos esta mañana, porque me fotografiaron en un parque con alguien que me importa, porque estás involucrada con alguien cuya situación financiera podría considerarse un lastre. Harold la interrumpió. ¿Qué pasará cuando empiece a hacer exigencias? Cuando espere que tú financies su estilo de vida. Lucas nunca lo haría. Verónica comenzó a enfadarse. No lo sabes. Apenas lo conoces. Harold se inclinó hacia adelante. Hace 6 meses, ni siquiera habías hablado con este hombre. Ahora estás haciendo de madrastra de su hijo. Eso da mala imagen a la empresa. La discusión dio vueltas en círculo durante una hora. Finalmente, Harold planteó lo que era claramente un ultimátum. No te pedimos que termines la relación, pero te pedimos que seas más discreta. No más salidas públicas. Mantén tu vida personal en privado o dimite y deja que alguien con mejor criterio ocupe tu lugar. Dimite de la empresa que había construido con sus propias manos y en la que había invertido 2 décadas. Esa había sido la única constante en un mundo que le había arrebatado todo lo demás. Le pedían que eligiera entre su carrera y su relación. Salió de la reunión sin darles una respuesta. La casa que antes le había parecido un santuario ahora le parecía una tumba. Se sentó a la mesa del comedor e intentó averiguar qué debía hacer. Llamaron a la puerta justo después del atardecer. Antes de abrir, sabía que sería Lucas. Estaba de pie en el porche con las manos en los bolsillos y una expresión cautelosa que nunca le había visto antes. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Ella se hizo a un lado. Él miró a su alrededor, a las superficies inmaculadas, y ella vio que percibía la distancia entre sus mundos de una forma que nunca antes había hecho. He visto los artículos, dijo. El profesor de Ross los mencionó. Algunos de los otros padres estaban hablando. Lucas, lo siento mucho. Las palabras salieron a borbotones. Nunca quise que esto sucediera, que tú y Rosie se vieran arrastrados a... Lo sé. Se pasó la mano por el pelo, con un aspecto cansado que iba más allá del agotamiento físico. Pero Verónica, están diciendo cosas terribles sobre mí, sobre mi hija. Un artículo insinuaba. Estaba descuidando a Rosie al dejar que se acercara a ti. Eso es ridículo. Cualquiera que te conozca... Pero ellos no me conocen, interrumpió Lucas, alzando ligeramente la voz antes de darse cuenta. Ese es el problema. Para el resto del mundo, solo soy un tipo que intenta estar por encima de sus posibilidades. Y Rosie, ella solo es un accesorio en una historia sobre ti. Tiene 7 años. No debería tener que lidiar con extraños que analizan su vida. ¿Y qué? ¿Simplemente nos rendimos? Verónica escuchó la desesperación en su propia voz. Dejemos que ganen. No es tan sencillo. Lucas finalmente la miró a los ojos, y el dolor que vio allí casi la destrozó. Todo lo que hago, cada decisión que tomo, tengo que pensar primero en Rosie. Eso es lo que significa ser padre. Y ahora mismo, estar contigo significa ponerla en el punto de mira de una forma que podría hacerle daño. ¿Cómo puedo elegir eso? ¿Cómo no vas a hacerlo?, replicó Verónica. ¿De verdad vas a dejar que el miedo tome esta decisión? ¿Dejar que el juicio de otras personas determine si podemos ser felices? No se trata de mi felicidad, dijo Lucas en voz baja. Dejó de tratarse de eso en el momento en que me convertí en padre. Mis deseos, mis necesidades, siempre están por detrás de los suyos. ¿Y qué hay de lo que ella quiere? A Rosie le encanta tenerme cerca. Tiene 7 años. No entiende lo que esto significa, lo mucho que podría empeorar. ¿Qué pasará cuando la acosen en el colegio? ¿Cuando otros padres cuchicheen sobre nosotros? Cuando busque tu nombre en Google y encuentre artículos que llaman a su padre cazafortunas. Respiró con dificultad. No puedo protegerla de todo, pero puedo protegerla de esto. El silencio que siguió fue aplastante. Esa era la elección, la que había estado evitando toda su vida. El elegir amar y arriesgarse a perderlo todo, o cerrarse en banda y mantenerse a salvo. Pero había pasado 27 años jugando sobre seguro. 27 años eligiendo la seguridad por encima de la conexión. El éxito por encima de la vulnerabilidad.
los muros por encima de las ventanas. ¿Y qué había conseguido? Una casa preciosa a la que odiaba volver. Una Nochebuena sola, preguntándose qué sentido tenía todo aquello si no había nadie con quien compartirlo. No, dijo finalmente. La palabra tranquila pero firme. Lucas parpadeó. ¿Qué? No, repitió Verónica esta vez más alto. No voy a hacer esto. No voy a dejar que el miedo tome esta decisión. No voy a alejarme de ti y de Rosie porque el mundo tenga opiniones sobre nosotros y tampoco voy a dejar que tú te alejes. Oh, Verónica, escúchame. Se acercó y le tomó las manos entre las suyas. Tienes razón en que Rosie tiene que ser lo primero. Tienes toda la razón en eso. Pero, ¿sabes qué creo que le haría más daño que cualquier otra cosa? Crecer viendo a su padre renunciar a la felicidad porque tenía demasiado miedo de luchar por ella. Aprender que el amor es algo de lo que hay que huir en lugar de perseguir. Que lo que opinan los demás importa más que lo que sentimos. No es tan sencillo, dijo Lucas, pero ahora había menos certeza en su voz. Sí, lo es. Verónica le apretó las manos. Es aterrador y complicado, y puede que nos salga el tiro por la culata. Pero Lucas, me he pasado toda mi vida adulta jugando sobre seguro, levantando muros, convenciéndome a mí misma de que no necesitaba a nadie porque necesitar a alguien significaba que esa persona podía marcharse, podía morir, podía hacerme daño de formas que quizá no pudiera superar. Y funcionó. Sobreviví, pero no estaba viviendo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te quiero. Las palabras salieron con fuerza, con determinación. Te quiero y quiero a Rosie, y no voy a dejar que un grupo de desconocidos con acceso a Internet me quiten eso. Nos lo quiten. Tengo miedo de volver a como eran las cosas antes de que llamaras a mi puerta. Tengo miedo de despertarme dentro de 20 años y darme cuenta de que dejé escapar lo mejor que me ha pasado nunca, porque tenía demasiado miedo de luchar por ello. Lucas la miraba fijamente, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Me quieres? Sí, idiota. Verónica se rió, con una risa entrecortada pero sincera. Te quiero. Me encanta cómo le preparas el desayuno a Rosie, incluso cuando estás agotado. Me encanta cómo construyes cosas con tus manos y pones todo tu corazón en cada pieza. Me encanta que hayas cumplido la promesa que le hiciste a tu esposa, incluso cuando debió de ser increíblemente difícil. Me encanta que no me veas como la directora ejecutiva, ni como la historia de éxito, sino solo como yo, y que de alguna manera pienses que merezco tu tiempo. Verónica. Su nombre en los labios de él sonaba como una plegaria, como una promesa. Esto es lo que voy a hacer, continuó ella. Mañana convocaré una rueda de prensa. Les diré exactamente quién eres. No la caricatura que ellos han creado, sino tu verdadero yo. Un hombre que tiene 3 trabajos para darle una buena vida a su hija, que construye muebles para los vecinos que no pueden permitirse comprar otros nuevos, que da regalos de Navidad a desconocidos solitarios porque su difunta esposa le hizo prometer que seguiría difundiendo la magia en el mundo. Respiró hondo. ¿Lo prometes? Y les diré que sí, que estoy enamorada de ti y que cualquiera que tenga un problema con eso puede hablar directamente conmigo. Y tu junta directiva, tu empresa, yo me encargaré de ellos y lo haría. No voy a renunciar a ti, Lucas, ni por ellos, ni por nadie, a menos que ella vacilara de repente, insegura. A menos que tú ya no quieras esto. Si realmente crees que debemos terminar, si crees que es lo mejor para Rosie, lo respetaré. Pero no tomes esa decisión por miedo. Tómala porque es lo que realmente quieres. Lucas se quedó paralizado durante un largo momento. Finalmente se movió. Levantó las manos para enmarcar su rostro, con delicadeza a pesar de los callos, y cuando la besó, su boca sabía a sal, a esperanza y a segundas oportunidades. No quiero terminar esto, le susurró al oído. Dios, Verónica, no quiero terminar esto. Es solo que tengo mucho miedo de equivocarme. No le estás fallando. Verónica se apartó lo justo para mirarle a los ojos. Le estás enseñando lo que es ser valiente, elegir el amor, incluso cuando es difícil. Ese es el mejor regalo que puedes hacerle. ¿Y si empeora?
entonces lo afrontaremos juntos. Ella enfatizó la última palabra. Ya no tienes que hacer esto solo, Lucas. Eso es lo que significa. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Sintió el momento en que él se rindió, la tensión abandonando sus hombros mientras la atraía hacia él. Yo también te quiero, dijo Lucas. Por si no ha quedado claro, te quiero tanto que me da miedo. Verónica sonrió, sintiendo cómo las lágrimas finalmente brotaban. Bien, así es como quiero que me tengas miedo. Y aquí. En cualquier caso, la rueda de prensa 3 días después fue noticia nacional. Verónica se subió al estrado de la sala de conferencias principal de Hayes Industries frente a un mar de periodistas con cámaras y flashes, y se negó a dejar que le temblaran las manos. He pasado la mayor parte de mi vida adulta intentando ser perfecta, comenzó. Una directora ejecutiva perfecta, una imagen perfecta, un control perfecto sobre todos los aspectos de mi existencia. Y se me daba muy bien, lo suficientemente bien como para construir una empresa valorada en miles de millones y ganarme el respeto en un sector que no lo concede fácilmente. Pero la perfección es una forma solitaria de vivir. Significa no dejar que nadie vea las partes de ti que no están pulidas. No admitir nunca que podrías necesitar algo que no puedes proporcionarte a ti mismo. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Entonces Lucas Bennett llamó a mi puerta en Nochebuena con su hija y un regalo hecho a mano. Y todo lo que creía saber sobre la fuerza se vio cuestionado, porque la verdadera fuerza no es negarse a necesitar a nadie. Es admitir que la necesitas y elegir ser vulnerable de todos modos. Es un padre soltero que tiene 3 trabajos para darle una buena vida a su hija y aún así encuentra tiempo para llevarles regalos a los vecinos solitarios. Es una niña de 7 años que puede mirar a un extraño y ver a alguien que necesita amabilidad. Es elegir amar después de una pérdida, tener esperanza después de un desengaño amoroso. La sala estaba en silencio. Todos los periodistas se inclinaron hacia adelante. Así que sí, tengo una relación con Lucas Bennett. Es mecánico y carpintero, viudo y padre soltero, y el mejor hombre que he conocido nunca. No, no es rico ni famoso. Es amable, trabajador, dedicado a su hija de una forma que me inspira cada día a ser mejor de lo que era. Y lo amo. Las preguntas estallaron, pero Verónica levantó una mano. No estoy aquí para debatir la validez de mi relación, ni para justificar mis decisiones ante personas que no me conocen. Estoy aquí para marcar un límite. Mi vida personal no es de dominio público. Lucas y su hija no son personajes de una historia para su entretenimiento. Son personas reales que merecen privacidad y respeto. Señorita Hayes, ¿qué hay de las preocupaciones de que su relación represente un conflicto de intereses? Un periodista de la primera fila se puso de pie. No hay ningún conflicto de intereses, dijo Verónica con firmeza. Lucas no tiene ninguna participación en mi empresa, ni interés financiero en su éxito, ni interés en nada más que en construir una vida conmigo. ¿Y las preocupaciones de la junta directiva? Verónica esbozó una pequeña sonrisa. La junta directiva trabaja para mí, no al revés. Yo fundé Hayes Industries, la construí desde cero y seguiré dirigiéndola mientras tengo una vida personal, porque soy un ser humano, no un robot corporativo. Si la junta no puede aceptarlo, pueden buscar otro empleo. Respondió a algunas preguntas más antes de dar por terminada la conferencia y salir con la cabeza bien alta. Su teléfono vibró con un mensaje de Lucas. Lo vimos. Rosie dice, fuiste más valiente que cualquier superhéroe. Estoy de acuerdo. Te quiero. Las repercusiones fueron intensas, pero manejables. Las redes sociales explotaron con opiniones. Aparecieron artículos de opinión. Y sí, el precio de las acciones sufrió otro golpe, pero se estabilizó después de una semana. Y cuando los beneficios trimestrales fueron mejores de lo previsto, incluso Harold Winters tuvo que admitir a regañadientes que su vida personal no había destruido la empresa. Y lo que es más importante, el frenesí mediático acabó por calmarse. Surgieron historias mejores. Lucas y Rosie aprendieron a lidiar con los fotógrafos ocasionales, y Verónica aprendió a establecer límites con el trabajo, saliendo a horas razonables, tomándose los fines de semana libres,
recordando que la vida existía fuera de las salas de reuniones. No era perfecto. Seguía habiendo días difíciles, pero los superaban juntos, aprendiendo a comunicarse, a confiar en que lo que tenían era más fuerte que cualquier fuerza externa que intentara separarlos. La siguiente Nochebuena, exactamente un año después de que Lucas y Rosie llamaran a su puerta, Verónica estaba en su cocina, ahora la cocina de ellos. Lucas y Rosie se habían mudado oficialmente hacía 3 meses y veían caer la nieve mientras el aroma de las galletas llenaba el aire. Galletas de verdad esta vez, hechas con la receta de la difunta esposa de Lucas. La casa tenía un aspecto diferente. Donde antes había superficies inmaculadas, ahora había dibujos de Rosie en la nevera, las herramientas de Lucas en el taller convertido en garaje y fotos familiares esparcidas por todas partes. La mesa del comedor acogía regularmente a amigos y vecinos. El silencio había sido sustituido por risas, música y los agradables sonidos de la gente viviendo. La señorita V. Rosie entró corriendo con su nuevo vestido de fiesta. ¿Puedo abrir la puerta cuando lleguen los invitados? Por supuesto, cariño. Verónica se inclinó para besarle la cabeza, maravillándose de lo natural que se había vuelto ese gesto. Lucas apareció en la puerta, guapísimo con el jersey verde que ella le había comprado. Cuando él le sonrió, Verónica sintió la misma emoción que había sentido aquella primera noche. ¿Todo listo?, preguntó él, rodeándole la cintura con los brazos por detrás. Casi. Verónica se recostó contra él. ¿Seguro que te parece bien? ¿Que venga toda esta gente? Fue idea mía, ¿recuerdas? Lucas le dio un beso en la sien. Tú querías una velada tranquila y yo te convencí de que hiciéramos una fiesta. Era cierto. Lucas había sugerido organizar una reunión en Nochebuena e invitar a vecinos, amigos y compañeros de trabajo. Quería recrear ese sentimiento de comunidad que le había llevado a llamar a las puertas un año atrás. Sonó el timbre y Rosie corrió a abrir la puerta. Lucas giró a Verónica entre sus brazos. ¿Qué?, preguntó ella. Solo pensaba en el año pasado, en lo diferente que era todo, en lo asustados que estábamos los dos. Y ahora sigo asustado. Lucas lo admitió con una sonrisa torcida. Asustado de despertarme y descubrir que todo esto ha sido un sueño. Asustado de no merecer ser tan feliz. Verónica lo silenció con un beso. Nos lo merecemos. Todo. La felicidad, el miedo, la realidad desordenada, complicada y hermosa de construir una vida juntos. Nos lo merecemos, Lucas. Sí, él estuvo de acuerdo. Estoy empezando a creerlo. A medida que avanzaba la noche, Verónica se movía por las habitaciones llenas de vida, conversación y risas. Ayudó a servir la comida, rellenó las bebidas, presentó a personas de diferentes ámbitos de su vida y se maravilló de lo natural que se sentía todo. Era una comunidad, no una red de contactos transaccional, sino una conexión real entre personas que se preocupaban genuinamente unas por otras. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, se reunieron alrededor de la chimenea. Rosie, cansada pero feliz, se acurrucó entre ellos mientras alguien tocaba la guitarra y todos cantaban villancicos. Verónica se encontró cantando con ellos, su voz mezclándose con la de Lucas y la entusiasta contribución de Ross. Cuando se acercaba la medianoche y los últimos invitados se marcharon, los tres se quedaron en el porche viendo caer la nieve sobre una calle resplandeciente con las luces navideñas. Rosie estaba medio dormida en la cadera de Lucas, y Verónica se acercó lo suficiente como para que sus hombros se tocaran. «Feliz Navidad», dijo Lucas en voz baja. «Feliz Navidad», repitió Verónica, y lo dijo con una sinceridad que nunca antes había sentido. Entraron en casa para acostar a Rosie. Mañana limpiarían, volverían a la rutina, se enfrentarían a lo que les deparara el nuevo año, pero esa noche era perfecta. Más tarde, en su propia cama, Lucas la atrajo hacia él. «Gracias por qué, por abrir la puerta aquella primera noche y todas las noches desde entonces, por ser lo suficientemente valiente como para dejarnos entrar». Verónica sonrió en la oscuridad. «Gracias por llamar a la puerta, por negarte a dejarme encerrada, por mostrarme lo que me estaba perdiendo. Estamos bien juntos», dijo Lucas.
Estamos mejor que bien, corrigió Verónica. Somos reales. Mientras se quedaba dormida, rodeada de pruebas de su vida en común, Verónica pensó en la mujer que había sido un año atrás. Exitosa y solitaria, convencida de que la forma más segura de vivir era no arriesgarse nunca a preocuparse demasiado. Esa mujer había estado esperando sola en Nochebuena cuando un padre soltero y su hija llamaron a su puerta con un regalo hecho a mano. Y al aceptar ese regalo, al decidir abrir su puerta y su corazón, descubrió lo que se había estado perdiendo: una familia. No la que había perdido, sino la que había elegido, por la que había luchado, la que había construido a partir de la confianza y el coraje. El regalo que Lucas le había traído no era un joyero. El verdadero regalo había sido la posibilidad de conectar, de amar, de tener una vida desordenada y complicada, pero que merecía absolutamente la pena correr todos los riesgos. Él le había dado esperanza cuando ella había olvidado cómo esperar, compañía cuando se había convencido a sí misma de que la soledad era fuerza, y una familia cuando había dejado de creer que esas cosas estaban destinadas para ella. Ambos habían tenido miedo de aprovechar esta oportunidad, pero lo hicieron de todos modos, y ese valor lo transformó todo. La directora ejecutiva, que había esperado sola cada Navidad, había encontrado a su familia. El padre soltero había encontrado una pareja. La niña había encontrado la familia extensa que había deseado. Y en esta Nochebuena, un año después, ninguno de ellos estaba solo. El joyero que Lucas había hecho estaba sobre la cómoda de Verónica, todavía hermoso, todavía atesorado, pero ya no era el regalo más preciado. El regalo más preciado no se podía sostener en las manos. Vivía en momentos como estos, en elegir el amor por encima del miedo, en abrir puertas en lugar de construir muros, en tener el valor de creer que merecías la felicidad incluso después de una pérdida. Ese era el verdadero regalo. Esa era la magia. No en momentos perfectos o finales de cuento de hadas, sino en la hermosa y desordenada realidad de construir una vida juntos. En ser lo suficientemente valiente como para llamar a puertas cerradas y lo suficientemente generosa como para abrirlas. Verónica había corrido ese riesgo, y aunque el futuro seguía siendo incierto, había una cosa de la que estaba absolutamente segura: nunca se arrepentiría de haber abierto la puerta aquella Nochebuena. Nunca se arrepentiría de haber elegido el amor por encima de la soledad, la vulnerabilidad por encima de la seguridad, una vida plena y desordenada por encima de una vida perfecta y vacía. La mujer que había esperado sola cada Navidad había encontrado por fin lo que estaba esperando. Y resultó que la respuesta había estado todo el tiempo al lado, envuelta en papel de periódico y llevada por manos que construían cosas hermosas, esperando el valor para llamar a la puerta. Todo lo que había tenido que hacer era abrirla